31 de marzo de 1866. Valparaíso arde. Tras el bombardeo efectuado por la escuadra española al desartillado puerto chileno, el contraalmirante Méndez Núñez dio por zanjada la cuestión de Chile. Pero a pesar de las tremendas pérdidas materiales y económicas ocasionadas a su enemigo, para el marino español aún quedaban por satisfacer los agravios cometidos por el Perú. Así, el 14 de abril de 1866, la escuadra española, ahora reforzada con el arribo de la fragata Almanza, abandonaría Valparaíso y emprendería su rumbo hacia el Callao, con la intención de repetir allí la misma maniobra de bombardeo y destrucción del puerto. La historia, como no te la contaron, presenta el combate del 2 de mayo. La retaliación española contra el Perú respondía a la imposibilidad de poder batir de manera segura a la escuadra combinada chileno-peruana apostada en las peligrosas y poco conocidas aguas de Chiloé, y al hecho de que el nuevo gobierno revolucionario instaurado por Mariano Ignacio Prado en el Perú se había atrevido a desconocer el Tratado Vivanco-Pareja, declarándose en cambio en guerra abierta contra España, y conformando para ello una cuádruple alianza junto con Chile, Ecuador y Bolivia. El grueso de la escuadra española arribaría al Callao el 27 de abril, estableciendo su fondeadero en la isla San Lorenzo. Inmediatamente después, el jefe de la escuadra se apresuraría a dirigir un manifiesto al cuerpo diplomático extranjero acreditado en Lima, anunciando el bloqueo del puerto y advirtiendo que en el plazo de 4 días procedería con el bombardeo, exponiendo los motivos de su decisión e invocando a los barcos extranjeros y a la población civil a evacuar la zona o atenerse a las consecuencias. Sin embargo, al hacerse presente la escuadra española en el Callao, el puerto peruano se encontraba ya dedicado a la preparación de los elementos necesarios para rechazar al enemigo, bajo la dirección y vigilancia del coronel José Gálvez, secretario de Guerra y Marina. Tarea para la que contaría con la respuesta masiva de la población y de voluntarios extranjeros, quienes indignados por el ataque perpetrado a Valparaíso o creyendo amenazada la independencia, estaban deseosos de participar en el objetivo común de repeler a quienes percibían como el enemigo invasor. Pero la misión que tenían al frente los defensores no era sencilla, pues la escuadra peruana continuaba operando en conjunto con las naves chilenas al sur del continente, mientras que los nuevos blindados recientemente adquiridos en Europa se encontraban a unas semanas de alcanzar aguas peruanas, por lo que sería imposible contar con su participación en el combate. Por ello, José Gálvez organizó los recursos del puerto en torno a un sistema defensivo terrestre, cuya principal fortaleza descansaba en el poder de fuego y largo alcance de 9 piezas de artillería de grueso calibre, mientras que para el combate a corta distancia se contaba con otras 42 piezas, las cuales serían distribuidas al norte y al sur del puerto. La mayor cantidad de los cañones serían destinados al sector sur, entre Chucuito y La Punta, bajo el mando del coronel Manuel González de la Cotera. Allí serían montadas 4 baterías de artillería orientadas a la bahía del Callao, mientras que una quinta sería orientada hacia la Mar Brava para la defensa de la retaguardia. Adicionalmente, otros 4 cañones de grueso calibre serían distribuidos en pares, tanto en la recientemente construida Torre La Merced, como en el viejo fortín rehabilitado al que se le rebautizaría con el nombre de Fuerte Santa Rosa. Por otro lado, la defensa del sector central quedaría a cargo de una escuadrilla de buques comandada por el capitán de navío Lizardo Montero, y compuesta por los pequeños vapores Tumbes, Sachaca y Colón, y por los monitores blindados Loa y Victoria, a los cuales se le sumaría en tierra un cañón de gran calibre que pudo ser montado a toda prisa gracias al apoyo de una gran cantidad de voluntarios civiles, por lo que la pieza pasaría a ser bautizada como el Cañón del Pueblo. Finalmente, en el sector norte del puerto, las defensas quedaron al mando del coronel José Joaquín Inclán, quien tenía a su disposición las baterías de artillería Independencia y Pichincha, así como otros 4 cañones de grueso calibre distribuidos también en pares
tanto en la Torre Junín como en el Fuerte Ayacucho. Completando el sistema defensivo, se tendería también un improvisado campo de minas flotantes conectadas a tierra por cables eléctricos, lo que permitiría accionarlas cuando un buque enemigo estuviera próximo a ellas. Pero los preparativos para el combate no se centraron únicamente en rechazar a la escuadra española, sino también a proteger al puerto de un improbable intento de desembarco o ante los fuegos que serían producidos por las granadas enemigas. Para ello, se desplegaron a cubierto, tras las líneas defensivas, varios batallones de infantería, mientras que las diversas compañías de bomberos, conformadas con voluntarios peruanos y extranjeros, fueron también distribuidas en diferentes sectores del puerto. Una vez completadas las obras de defensa levantadas para repeler a la escuadra española, el coronel José Gálvez daría cuenta de la noticia a Mariano Ignacio Prado, ahora convertido en jefe supremo del Perú, solicitándole su incorporación en el puerto. Así, Prado se trasladaría hacia la costa para liderar personalmente la defensa del Callao, mientras que la mayor parte de la población se retiraba a Lima o se refugiaba en las naves neutrales para evitar quedar atrapada entre el fuego cruzado. Mientras tanto, en la isla San Lorenzo, el contraalmirante Méndez Núñez dirigía también el alistamiento de su escuadra, conformada por la fragata blindada Numancia, nave insignia y orgullo de la escuadra, así como de las fragatas de casco de madera Reina Blanca, Resolución, Berenguela, Villa de Madrid, Almanza y la goleta Vencedora, agrupando en conjunto una dotación veterana de unos 3.000 hombres. La artillería disponible en estas naves estaba compuesta de 245 piezas con proyectiles de calibre mediano, aparte de otras 29 piezas menores. Complementando este armamento, la goleta Vencedora y la fragata Reina Blanca llevaban embarcados lanzacohetes Congreve, arma de efectos incendiarios con la que se buscaría destruir la infraestructura del puerto. Sin embargo, al estar los cañones distribuidos por partes iguales en ambos costados de cada buque, la escuadra en su conjunto solo podría disparar en simultáneo unas 125 piezas. Adicionalmente, la escuadra contaba con un convoy compuesto de buques propios apresados y fletados, y en los que se encontraban embarcados tanto refugiados españoles como prisioneros chilenos. Estos transportes no tomarían parte en el combate, salvo para auxiliar a las fragatas que resultaran averiadas durante el enfrentamiento. El plan trazado por Méndez Núñez para el bombardeo del Callao agrupaba a la escuadra en 3 divisiones, con la primera de ellas, compuesta por la Numancia, la Blanca y la Resolución, encargada de neutralizar las baterías peruanas del Frente Sur, mientras que la segunda, integrada por la Berenguela y la Villa de Madrid, haría frente a las baterías del norte. Finalmente, la tercera división, con la Almanza y la Vencedora, quedaría a cargo de neutralizar a la escuadrilla peruana y destruir el puerto y sus almacenes, alcanzando con ello el objetivo del bombardeo y la justa reparación que Méndez Núñez exigía por las ofensas cometidas por los peruanos. Pero cuando hubo transcurrido el plazo otorgado por Méndez Núñez, se presentó ante los jefes de la escuadra el alférez de navío Álvarez de Toledo, con despacho directo del gobierno español fechado el 27 de marzo, en el que se criticaba duramente las acciones hasta entonces decididas por Méndez Núñez, ordenándole además volver a España sin dilación. Sin embargo, al considerar que renunciar al ataque tras una poco lúcida campaña jugaría en detrimento del honor de la Armada y de España, Méndez Núñez decidiría continuar con el bombardeo del Callao, con la aprobación mayoritaria de sus jefes, por lo que respondería al mensajero que su llegada sería registrada recién al día siguiente de realizado el ataque. Tomada la decisión, el jefe español impartiría las nuevas órdenes. El 2 de mayo sería la fecha para el combate del Callao. La mañana del 2 de mayo inició con una fuerte neblina, condición que retrasó el inicio del combate por algunas horas. Ya hacia las 10 de la mañana, el contraalmirante Méndez Núñez se dirigió finalmente a sus marinos, alentándolos a vengar las afrentas cometidas contra el honor de España como forma de cerrar dignamente la campaña, luego de lo cual sus naves abandonaron el fondeadero de la isla San Lorenzo con dirección al Callao. En el puerto peruano, Mariano Ignacio Prado dirigía también su proclama a los defensores, invocando el recuerdo de las victorias alcanzadas contra España durante las guerras de independencia
y exaltando el fervor patriótico en la defensa de la causa americana. La hora del combate había finalmente llegado. A las 11 de la mañana, la escuadra española inició su ingreso a la bahía del Callao, siguiendo la organización definida para el bombardeo del puerto. En la costa, el coronel José Gálvez terminaba los últimos preparativos para la defensa, procediendo a ocupar la Torre de la Merced, desde donde dirigiría el combate, mientras que el presidente Mariano Ignacio Prado recorría las diferentes baterías animando a los defensores. Pasados algunos minutos, la primera división española entró en rango de fuego de los cañones peruanos, pero Gálvez ordenaría a los artilleros no disparar, esperando a que su enemigo lo hiciera primero para dejar constancia de la agresión española. Entonces, a las 11:50 de la mañana, la Numancia rompió finalmente sus fuegos contra el sector sur del puerto, siendo seguida por los cañones de la Blanca y la Resolución. Inmediatamente después, José Gálvez dio la orden de disparo, por lo que el fuerte Santa Rosa, junto con la Torre de la Merced y las baterías del sur, replicaron los fuegos contra la escuadra española, siendo seguidos por el Cañón del Pueblo, que tras realizar su primer disparo, sufrió el descarrilamiento de su afuste por el violento retroceso, quedando inutilizado apenas iniciado el combate. Poco después, la escuadrilla peruana al mando del capitán Lizardo Montero intentó un valiente ataque. El vapor Tumbes, seguido de los monitores Loa y Victoria, abandonaron el puerto para hacer frente a la Numancia. Al advertir la intención del Tumbes de impactar su torpedo de Botalón, la Numancia y la Almanza concentraron su fuego sobre el vapor peruano, acertando varios impactos sobre el Tumbes y obligándolo a retroceder para ponerse nuevamente bajo la protección del puerto. Mientras tanto, hacia el norte, la segunda división española hacía su entrada en el combate. La Berenguela, seguida de la Villa de Madrid, se dispusieron a iniciar la lucha, mostrando sus costados a las baterías de ese sector, cuando de pronto, la Villa de Madrid fue alcanzada por un pesado proyectil procedente de la Torre Junín, dejando inoperativas las calderas e inmovilizando a la fragata del comandante Álvar González, quien al ver expuesta su nave, solicitó remolque a la vencedora para salir de la línea de fuego, dejando únicamente a la Berenguela a cargo de acallar los fuegos del sector norte. Hacia el sur, las tres fragatas españolas terminaban de conjurar la amenaza de la escuadra peruana, por lo que rehicieron su fuego sobre las baterías de tierra, cortando a su paso y de manera inadvertida el cable eléctrico que conectaba con las minas, inutilizándolas por el resto del combate. Entonces, a eso de las 12:15 de la tarde, una granada alcanzó los sacos de pólvora de la Torre La Merced, generando una enorme deflagración que destruiría la posición por completo, matando instantáneamente al coronel José Gálvez y a toda la dotación de artilleros, bajo la atónita mirada de un joven Ricardo Palma. Sin embargo, apenas volada la torre blindada, la Numancia sufriría un impacto directo en su cubierta, siendo el propio jefe de la escuadra española quien resultaría alcanzado por trozos de metralla y esquirlas. Méndez Núñez se negó a retirarse para recibir atención médica, pero pronto la pérdida de sangre lo hizo caer en brazos del comandante Antequera, siendo conducido hasta el hospital de sangre, no sin antes ordenar mantener alzada su insignia para no desalentar a las dotaciones. Cerca de la 1 de la tarde, la Berenguela continuaba acallando los fuegos de las baterías del norte, cuando resultó alcanzada por dos grandes granadas, una de las cuales atravesó el buque de extremo a extremo, generando un enorme forado que comenzó a inundar la nave. Por un momento parecía que la fragata se iba a pique, pero su dotación, reaccionando de manera disciplinada, logró escorar el buque moviendo las piezas de artillería de una banda a otra para sacar el agua del enorme agujero, controlando la inundación y poco después el incendio. Herida de gravedad, la Berenguela comenzó a retroceder hacia la isla San Lorenzo. Con dos fragatas imposibilitadas de seguir combatiendo, la segunda división española quedó efectivamente fuera de combate, recayendo sobre la Almanza y la Resolución la responsabilidad de acallar el frente norte de las baterías peruanas, mientras que parte de la primera división continuaba disparando sobre las defensas del frente sur. La Numancia y la Blanca concentraron su fuego sobre el fuerte Santa Rosa, pero sus baterías enterradas dificultaban su neutralización. En paralelo, los defensores concentraron su fuego sobre la Numancia, pero casi todos ellos fueron rechazados por la gruesa coraza del blindado. Al caer en cuenta del error,
Los artilleros peruanos rectificaron sus fuegos e hicieron blanco sobre la fragata de madera, generando estragos en la nave e hiriendo al comandante Topete, quien optaría por retirarse temporalmente del combate. En el norte, la Almanza continuaba machacando las baterías restantes de ese sector, cuando sufriría un grave impacto pesado procedente de la torre blindada Junín. La explosión ocasionada generó un peligroso incendio que se propagó amenazando con provocar la explosión de la Santa Bárbara del buque. El segundo comandante a cargo solicitó 3 veces al comandante Sánchez Bercaiztegui inundar el compartimiento de la munición para evitar el desastre, pero el duro comandante se negó a cesar el fuego, prefiriendo en cambio alejarse temporalmente para evitar que una posible explosión pudiera afectar a los otros buques de la escuadra. Hacia las 3 de la tarde, tanto la goleta vencedora como la fragata Reina Blanca, ahora de retorno en el combate, se posicionaron para proceder con el bombardeo del puerto. Sin embargo, varios de los lanzadores de cohetes Congreve sufrirían diferentes averías que impedirían su uso, mientras que los pocos cohetes que alcanzaron la costa no lograrían el objetivo de incendiar el puerto. Ya para las 4 de la tarde, el combate comenzaba a languidecer. Apenas unas 14 piezas peruanas y los 2 monitores mantenían sus fuegos contra los buques españoles. Pasados algunos minutos, la munición empezó a escasear para ambos contrincantes, por lo que el comandante Lobo solicitó la autorización de Méndez Núñez para dar por concluido el combate, quien accedería al pedido luego de preguntar si las dotaciones estaban satisfechas con el resultado del enfrentamiento. Así, luego de más de 5 horas de combate, a las 4:45 de la tarde, Méndez Núñez impartiría la orden de retirada hacia la isla San Lorenzo, por lo que las dotaciones españolas subieron a las arboladuras de sus naves y vivaron una última vez, para posteriormente dirigirse con el resto de la escuadra, mientras que los cañones peruanos que aún estaban en funcionamiento dispararon los últimos cañonazos del encuentro. Concluido el combate, la escuadra española se retiraría hacia el fondeadero establecido en la isla San Lorenzo, lugar en el que se daría sepultura a los caídos y se atendería a las necesarias reparaciones de sus naves, mientras que los defensores del Callao se apresuraban a reparar las baterías costeras en preparación para repeler un nuevo ataque. Sin embargo, Méndez Núñez consideraba que el bombardeo efectuado constituía el justo castigo a la provocación del gobierno peruano. Además, la escasez de municiones y de carbón impedían a la escuadra española intentar un nuevo bombardeo sin que con ello se restara autonomía y capacidad ofensiva a sus naves, en caso de tener que entablar combate con la escuadra aliada durante su camino de regreso. Por ello, el marino español decidió que el retorno a aguas neutrales no debía dilatarse más. Así, el 10 de mayo de 1866, la escuadra española levó sus anclas y se retiró del Callao organizada en 2 divisiones, con la primera al mando de Méndez Núñez rodeando el continente americano a través del Estrecho de Magallanes para irse a postar en Río de Janeiro y Montevideo, y la segunda al mando del capitán Manuel de la Pezuela retornando por la ruta del Pacífico, en lo que probaría ser un largo viaje que convertiría a la Numancia en el primer buque blindado en dar la vuelta al mundo. Tan pronto como se hubo retirado la escuadra española del Callao, ambos bandos se apresuraron a reclamar la victoria. En España, la noticia del bombardeo al puerto peruano sería recibida como un triunfo de la armada de Isabel II, aludiendo al hecho que, hacia el final del combate, solo 3 cañones peruanos continuaban respondiendo al fuego de los buques españoles, así como a sus propias estimaciones sobre las bajas causadas a los defensores, por lo que todos los jefes de la escuadra serían ascendidos, incluyendo al propio Méndez Núñez, a quien además se le concedería el título de Benemérito de la Patria, siendo condecorado con la Gran Cruz de Carlos III y la Cruz de la Marina de Diadema Real. Sin embargo, los defensores peruanos y sus aliados no tenían menos razones para celebrar el resultado del combate. A comparación de Valparaíso, el Callao sufriría muy pocas pérdidas materiales, limitadas a la destrucción de la Torre La Merced, el desmonte de baterías, daños en algunos edificios y cortos incendios que fueron prontamente extinguidos. Gracias a la acción sostenida de las baterías peruanas, se evitó que la escuadra enemiga pudiera concentrar su ataque sobre el puerto. Por tales motivos, tan pronto como la escuadra española abandonó el fondeadero de la isla San Lorenzo, Prado proclamaría la victoria total sobre el enemigo, calificándola como la mayor gloria alcanzada por el Perú desde su independencia.
Ya para el 13 de mayo, el ejército peruano a la cabeza de Mariano Ignacio Prado ingresaría triunfante a la ciudad de Lima, siendo recibidos por una inmensa multitud que llenaba las calles, balcones y azoteas para saludar y reconocer la victoria alcanzada ante la escuadra española. Y es que, para muchos, el combate del 2 de mayo sería considerado como la consolidación de la independencia del Perú y de América, y sus defensores como héroes nacionales. 2 días después, se celebrarían honras fúnebres para conmemorar a los caídos, y entre ellos al coronel José Gálvez, cuyos restos serían velados en la capilla del Congreso para luego ser trasladados al Cementerio General de Lima. En Lima, el Callao y las diversas provincias del Perú se celebró la victoria, un resultado que elevaría a Prado a la condición de héroe nacional. Las felicitaciones de los países de la Cuádruple Alianza tampoco tardarían en llegar, y en cada país aliado se registrarían diferentes manifestaciones de reconocimiento y celebración por la victoria alcanzada por los defensores del Callao. En un acto de agradecimiento por haber vengado el bombardeo de Valparaíso, el gobierno de Chile le otorgaría a Mariano Ignacio Prado el rango de general de división del ejército chileno, quien aceptaría la distinción, aunque solo después de haber solicitado el permiso del Congreso Constituyente para hacerlo. El combate del 2 de mayo constituiría el mayor enfrentamiento de la guerra hispano-sudamericana, aunque no sería la última de las acciones del conflicto. A los días de ocurrido el bombardeo, los nuevos blindados peruanos Huáscar e Independencia, que navegaban bajo el mando del capitán José María Salcedo, interceptarían y capturarían en su camino 2 veleros españoles, y algunos días después estarían a punto de cruzarse con la división española al mando de Méndez Núñez. Si el comandante español no hubiera cambiado de último momento su rumbo para optar por la ruta a través del Cabo de Hornos, las naves españolas se hubieran topado con las peruanas en su paso por el Estrecho de Magallanes, lo que sin duda hubiera dado paso a un enfrentamiento naval con un resultado difícil de predecir. En líneas generales, la guerra hispano-sudamericana resultó un conflicto armado nacido del escalamiento de una crisis diplomática mal gestionada, y que no generaría sino el deterioro de las economías de sus principales protagonistas, especialmente del Perú y de Chile, que se verían obligados a enfrentar fuertes gastos y contraer préstamos para la adquisición de cañones y buques, muchos de los cuales llegarían tarde al conflicto, a lo que se sumarían las pérdidas fiscales y comerciales derivadas de los bombardeos, la destrucción o captura de parte de las marinas mercantes y la ocupación temporal de territorios, circunstancias que originarían el surgimiento de un resentimiento contra España que perduraría por más de una década. De hecho, no sería hasta 1871 que las 4 repúblicas aliadas firmarían un armisticio con España, abriendo el camino para alcanzar una solución definitiva. Sin embargo, los primeros tratados de paz no llegarían sino hasta 1879, coincidiendo con el inicio de la Guerra del Pacífico, que vería enfrentados a Perú y Bolivia contra Chile. Así, ante el inicio de una nueva guerra entre los antiguos aliados, Perú y Bolivia entrarían en rápidas negociaciones con España, firmando sendos tratados de paz ese mismo año, mientras que el Tratado de Paz entre España y Chile se firmaría recién en 1883, siendo este suscrito paradójicamente en Lima, ciudad que para ese momento se encontraba ya bajo ocupación del ejército chileno. Aunque esa es, amigos, una historia que dejaremos para otra oportunidad. Pues con el arribo de los nuevos blindados peruanos a la escuadra combinada, el Perú plantearía a su aliado lanzar un contraataque sobre las posesiones españolas en Filipinas. Sin embargo, los crecientes cuestionamientos derivados de un proyecto tan ambicioso, sumado al estallido de levantamientos en Arequipa y Trujillo contra el gobierno de Prado, terminaron por hacer que el proyecto sea abandonado y que las naves peruanas tuvieran que retornar al Callao, disolviéndose con ello la escuadra aliada. Y aunque los lazos de amistad entre las naciones americanas continuarían siendo sólidos por un tiempo, pronto estos atravesarían por un nuevo periodo de tensiones, cuyos orígenes y resultados los invitamos a conocer en nuestros videos dedicados a la Guerra del Pacífico. Una vez más, agradecemos a ustedes, nuestra audiencia, por el apoyo y la paciencia mostrada con cada nueva entrega de nuestro canal. Esperamos que este nuevo video haya sido de su agrado y los invitamos a dejarnos sus opiniones y recomendaciones en la sección de comentarios. Recuerden también que pueden apoyarnos dejándonos un like, compartiendo nuestro contenido o
si está dentro de sus posibilidades, a través de nuestra cuenta de Patreon, cuyo link se encuentra en la descripción de este video. Nos vemos pronto.